Muy buenos días. Estamos con la última conferencia del festival, la séptima conferencia. Hoy día nos toca el octavo concierto y nada, seguimos. Ahora tenemos a Rafael Aita, a quien en Perú conocemos como Capitán Perú, y nos va a hablar sobre los incas nobles durante el virreinato. Yo los dejo con él y él nos va a hacer todas las explicaciones y presentaciones mejor que yo. Rafael, mucho gusto, qué bueno que estés aquí con nosotros, pues el escenario es tuyo. Correcto, muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Vamos a proceder a empezar con esta charla, donde vamos a analizar, vamos a estudiar la historia de dos incas. Mucho se nos habla acerca que Atahualpa fue el último inca, y eso nos da a pensar que con él y con su muerte termina su linaje, termina la estirpe de los incas, y dejamos de lado historias que nos enseñan mucho, como la de dos hermanos, Manco y Pauyo Inca, los cuales jugaron ambos un importante papel en el proceso de conquista. Inicialmente ambos como aliados de los españoles, como aliados de los Pizarro. Sin embargo, Manco Inca se subleva ante los abusos cometidos por Gonzalo Pizarro, y Pauyo Inca mantiene esta alianza. Y es por eso que también Pauyo Inca se bautiza, ¿no? Se convierte en un fiel cristiano hasta el final de sus días, tal como dice el libro del historiador cusqueño Donato Amado, donde explica este proceso de conversión, ¿no? Este proceso en que Pauyo Inca pide el bautizo que vemos acá, donde señala que él voluntariamente pidió ser bautizado, convertido a cristiano, por el comendador Juan Pérez Arrescado de la Orden y Caballería de San Juan, y toma el nombre de su padrino, de Cristóbal Vaca de Castro, y por eso se bautiza como Cristóbal Pauyo Inca, e hizo que se bautizase su mujer, doña Catalina Toc Sijca, de la Panaca de Incarroca, de la Yúbica Quirao, y con ella se casa por la Santa Iglesia, tiene dos hijos que, bueno, también fueron fieles católicos, y es por eso que las primeras parroquias en Cusco fueron gracias a estos incas, ¿no? La parroquia de San Cristóbal fue fundada, bueno, primero como ermita, luego como parroquia, fue fundada por Pauyo Inca, y la parroquia de la Virgen de Guadalupe fue fundada por su hijo, Carlos Inca, quien además mantuvo la parroquia de San Cristóbal, y pues fue llamado como Inca y considerado como príncipe entre los españoles. De la misma manera, Melchor Carlos Inca, hijo de Carlos Inca con María Amarilla de Esquivel, es alférez real de los incas, porque gracias a la alianza de Pauyo Inca es que se funda este alferazgo real, ¿no? El alferazgo real de los incas fue una institución que agrupó a las 12 panacas a través de 24 electores, un consejo de 24 electores que se reunían una vez al año para elegir al alférez real en la fiesta de San Juan el 24 de junio. Y el alférez real de los incas hacía posesión de su mando un mes después de la elección,
en la fecha del 25 de julio, fiesta de Santiago Apóstol, donde presidía la procesión de Santiago. Y es esta institución del alferazgo real la que permitió mantener la nobleza inca y pues sus usos, sus costumbres, sus tradiciones durante todo el virreinato, ¿no? Para 1603, los 24 electores representaban unos 567 nobles incas, ¿no? De las panacas Anan y Uri, Cusco. Y esto le dio una solidez política a la descendencia, ¿no? Una institución que agrupe a la descendencia inca. Y esto lo encontramos pues en la iconografía. Pues tenemos toda una serie de cuadros que podemos ver en Cusco, que podemos ver principalmente en el Palacio Arzobispal, del alférez real de los incas, ¿no? Que lo encontramos acá, portando la mascapaicha en la sien, la borla del inca y el sol en el pecho, ¿no? Que representaba pues el poder del inca, y sosteniendo en la mano derecha el estandarte real, como alférez, porque podían hablar a nombre del rey de España, ¿no? Eran portavoces y además hacían cumplir la ley y los mandatos en todos sus fueros. Acá lo encontramos también otro cuadro del alférez real presidiendo la procesión de Santiago. Este cuadro también, que ahorita está en exposición en el Mali, en una procesión del Corpus Christi. También un Corpus Christi junto con el cuerpo de seguridad de los Cañaris, que llevaban una bandera del aspa de Borgoña. Entonces, pues encontramos que este alférez real era un puesto que presidía eventos públicos y políticos en Cusco, ¿no? Y precisamente en este arco, que lo vemos en la Iglesia del Triunfo, encontramos estos personajes, ¿no? Acá vemos a 3 hombres y 3 mujeres a los pies de la Virgen del Suturhuasi, ¿no? La Virgen del Descenso que se apareció en el Suturhuasi. Y estos 3 hombres, según Donato Amado, representan a los 3 puestos de poder político en el Cusco: el alcalde mayor, el alguacil mayor y el alférez real de los incas, de quien acabamos de hablar, ¿no? Gracias. Y el alférez real de los incas era elegido de la panaca de Huayna Cápac, en la medida de lo posible, ¿no? Siempre que existiera el número adecuado, porque también por cuestiones de extrema emergencia no se dio así, pero tradicionalmente el alférez real de los incas debía salir de la panaca de Tomebamba, la panaca de Huayna Cápac, a la que pertenecía precisamente Pauyo Inca, ¿no? Entonces, aquí es donde se busca honrar su alianza a través de esta institución que permitió mantener el poder de las panacas de los descendientes incas que sean representados en Cusco. Y esto fue gracias a la alianza de Pauyo Inca, y que tuvimos nobles incas en el virreinato hasta 1825 aproximadamente, que se instituye la República. Sin embargo, curiosamente, el título de Marqués de Oropesa que se le daba al descendiente inca y que acreditaba el ser descendiente del inca, no estaba en la línea de Pauyo Inca, sino estaba en la línea de su hermano, en la línea de Manco Inca, curiosamente el que se sublevó. Entonces muchos pues se van a cuestionar esto, ¿no? Lo van a encontrar relevante, sorpresivo.
Y para eso tenemos que ver cómo es que se dio esta situación. Y es que Manco Inca, luego de su sublevación y del cerco de Cusco y de Lima, se refugia en Vilcabamba. Y de inicio lo que se llaman los incas de Vilcabamba, ¿no? Que fueron él y sus hijos, ¿no? Manco Inca, Sairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y Tupac Amaru I, quienes gobernaron este pequeño estado inca dentro del virreinato, conocido como Vilcabamba. Bueno, luego de la muerte de Manco Inca, su hijo Sairi Tupac hereda el título y se convierte en el segundo inca de Vilcabamba. Sin embargo, Sairi Tupac recibe una carta de Felipe II reconociendo los abusos que se habían cometido con su padre, con Manco Inca, y reconociendo que había sido justa su sublevación, no contra el rey, sino en contra de los abusos del cual había sufrido. Y a través de esta carta, y también a través de la intercesión de su tío, de Pauyo Inca, porque Pauyo Inca nunca corta contacto con Manco Inca, no son enemigos, sino más bien las evidencias dan a entender que trabajaron en conjunto más bien. Y Pauyo Inca, pues, encomienda a su sobrino, a Sairi Tupac, a firmar una paz, a firmar una alianza. Y Sairi Tupac viaja a Lima a entrevistarse con el virrey Hurtado de Mendoza en un acontecimiento relevante para nuestra historia del Perú y que ha sido plasmado en este dibujo que vemos de Guamán Poma de Ayala, y donde Sairi Tupac llega a Lima con una corte de 300 siervos y se entrevista con el virrey Hurtado de Mendoza, donde firma un tratado de paz, al igual como lo firmaría su hermano Titu Cusi Yupanqui, el tratado de Acobamba. Pues en este tratado de Hurtado de Mendoza, a Sairi Tupac se le entrega la encomienda de Yucay y se le da el título de Marquesado de Oropesa. Y desde a partir de Sairi Tupac, el Marquesado de Oropesa se entregaría al sucesor del Inca. Entonces, aquel que tenga el título de Marquesado de Oropesa se le reconocía como el sucesor del título de Inca. Esto el día de hoy bien se puede considerar como un traslatio imperi, ¿no? Un traslatio imperi es cuando el cetro pasa de un imperio a otro. Y se dio, por ejemplo, con Roma y Bizancio, ¿no? El imperio bizantino se consideraban los herederos, los sucesores de Roma, tal como el imperio carolingio también. Y de esta manera el incanato había sobrevivido a través de este traslado, ¿no? de poder del Inca, de Sairi Tupac, al rey de España. Pues, como parte de este tratado, también hubo una unión de sangres y de casas, expresado en este icónico cuadro que radica en el Museo Pedro de Osma, aunque ahorita está en una exposición en el Mali hasta noviembre, una exposición de los incas interesantísima que siempre recomiendo asistir. Y también lo pueden encontrar en la iglesia de los jesuitas de Cusco, ahí se fue el original, ¿no? Este cuadro más bien fue pintado a semejanza del de la iglesia de los jesuitas, ¿no? Y en este cuadro, pues vemos precisamente a la familia de Sairi Tupac, ¿no? En la esquina superior izquierda vemos una familia inca donde está Sairi Tupac. Y su hija, Beatriz Claracoya, que es la mujer que se encuentra a la izquierda del cuadro, es entregada en matrimonio a Martín García de Loyola, que era el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Por eso el santo fundador de los jesuitas aparece arriba de la pareja. Y aquí se une la casa de Loyola con la casa del Inca.
Y ellos tienen una hija llamada Ana Lorenza de Loyola Inca, que es la que aparece a la derecha, quien se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja. Por eso también el santo jesuita aparece arriba de la pareja, y ambos bajo el símbolo protector de los jesuitas. Esta es la unión de la casa del Inca en alianza con los jesuitas. ¿Y qué nos está diciendo este cuadro? Nos está mostrando el árbol genealógico que vemos a la derecha, ¿no? En donde vemos la casa del Inca, que se une con la casa de Loyola, una de las casas nobles más importantes de España, y tiene a esta hija, Ana Lorenza de Loyola Inca, que se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente de toda esta rama izquierda, de San Francisco de Borja, que era los duques de Gandía, era la casa de Borja. Muy conocida la casa de Borja, incluso en Europa. Conocida en Italia como la casa Borgia, los famosos Borgia, ¿no? que conocemos en el papado. Y por eso acá tenemos al Papa Borgia, Alejandro VI, dentro de la casa de Borja. Y al mismo tiempo, la madre de San Francisco de Borja, Juana de Aragón, era de la casa de Trastámara de los reyes de Castilla y Aragón, que los tenemos aquí arriba del árbol. Y por lo tanto, lo que nos está diciendo este cuadro es que en un mismo árbol genealógico encontramos a dos santos, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja, dos papas, Alejandro VI y Calixto III, a los reyes de Castilla, a los reyes de Aragón y a los incas, todos en el mismo árbol genealógico. Eso es lo que nos dice el cuadro, ¿no? Es una unión de casas que refleja esta alianza hispano-inca, ¿no? Donde se unen sus sangres con los reyes de Castilla, de Aragón y los representantes máximos de la iglesia, en una alianza que involucra incluso el matrimonio y la unión de sangres, ¿no? Entonces, esto es hasta donde llegaron, ¿no? Las casas nobles incas y que lamentablemente pues no lo desconocemos, no se nos enseña el día de hoy, ¿no? Y es por eso que cuando Sayri Tupac les da el traslatio imperi, ¿no? Este cetro de gobierno, ¿no? Del Inca, es expresado a través de la iconografía. Acá tenemos este cuadro, que actualmente se encuentra en el Museo Larco, pero que lo encontramos en otros museos más, también cuadros similares. Y este cuadro nos muestra la Capac Cuna, o sea, la sucesión de los 14 incas, desde Manco Cápac hasta Atahualpa, y aquí vemos pues Atahualpa, cuyo sucesor se coloca a Carlos V, y luego a Felipe II, Felipe III y todos los demás reyes de España, en una legítima sucesión. Y vemos precisamente a Atahualpa en posición de entregarle el cetro del Inca a Carlos V, que también lo vemos en este mismo cuadro, exactamente igual, ¿no? Los 14 incas y Atahualpa entregándole su cetro a Carlos V, que está señalando una cruz, al igual que de este cuadro que está en el Museo Catedral de Lima. Mostrando este traslato imperi, ¿no? De hecho, el cuadro se llama Los incas como reyes del Perú y sus legítimos sucesores, los reyes de España. O sea, España reconoció a los 14 incas como legítimos reyes, no como se dice ahora, ¿no? Que llegaron pues a destruir, a matar, a saquear. Pues si hubieran llegado a destruir, simplemente hubieran considerado como primer rey del Perú a Carlos V. Y hubiera dicho, bueno, lo anterior no existe y ahora comenzamos con algo nuevo. Y Carlos V hubiera tomado el título de primer emperador del Perú. Pero la muestra de que no fue así es que Carlos V toma el título de 15º emperador del Perú, reconociendo a los 14 incas como legítimos reyes.
y sus antecesores, y sobre todo una continuidad en el sistema político del Tahuantinsuyo hacia el virreinato. Y esto no solamente era lo que mostraban desde España, sino también desde los incas, y tal vez esto sea lo más disruptivo y lo que más nos rompe esquemas, es que los incas llamaban al rey de España con el título de Inca, reconociéndolo como sucesor de los 14 incas. Y eso nos dice el artículo de Pedro de Peralta, Júbilos de Lima y Fiestas Reales, que en 1723 los incas que desfilaron le dedicaron al heredero del grande inca español y al hijo del más augusto sol el mayor homenaje de su júbilo. Y en 1725, por la coronación de Luis I de España, ellos pronunciaron un breve poema que terminaron con la exclamación «¡Viva el gran Inca, don Luis I!». Esto también lo encontramos en la iconografía, ¿no? En este lienzo conmemorativo del pedido que le hace la Inquisición a Carlos II para incluir a los indios como ministros de la Inquisición, pues se dirige a Carlos II con este título, ¿no? Dice los señores del Consejo Supremo del Santo General Inquisición, que a nuestro poderosísimo Inca, don Carlos II, Augustísimo Emperador de la América, hicieron consulta de su majestad se sirviese admitir a los indios a ser ministros del Santo Oficio. Y entonces aquí vemos pues cómo también se dirigían a Carlos II en este caso, con el título de Inca, ¿no? Este cuadro está en el Beaterio de Copacabana, en el Rímac. Es por eso que Ramón Mujica Pinilla nos dice que la conquista española representó para el Inca virreinal, no representó un quiebre con su pasado histórico, sino más bien las cédulas reales de Carlos V, la cédula de honores que le otorgaba a todos una igualdad en honores a los grandes de España, permitieron el auge de la genealogía inca y que empleen el sistema jurídico hispano para reconstruir sus linajes prehispánicos. Y eso lo vemos a través de esta nobleza inca, que tenían escudos nobiliarios, tenían mercedes, privilegios, palacios, mantenían una corte, se retrataban en los cuadros, mostrando todas estas riquezas, los escudos que les había otorgado la corona de Castilla, al igual que la borla del Inca sobre su sien. En algunos casos se retrataban sosteniendo una cruz, porque fueron católicos. Y esto nos rompe mucho, pues, con lo que se nos ha dicho con respecto de estos nobles, estos descendientes incas que vivieron durante el virreinato. Y es por eso que nos llevamos a preguntar si el Perú llega a ser una colonia, ¿no? Tanto que se nos ha hablado del colonialismo. Pues en una colonia no encontramos nobleza, en una colonia no encontramos traslato imperi, en una colonia no encontramos alianzas con las élites descendientes de los incas. Y esto, pues, no encuentra esta definición de colonia, no encuentra consonancia con el sistema jurídico que regía en la época, ¿no? Y es por eso que Víctor Andrés Belaúnde dice que nuestros territorios fueron considerados no solamente provincias dentro de la organización administrativa, sino reinos, y así fueron llamados, ¿no? Los reinos del Perú era como se nos dirigía. Y por lo tanto, la monarquía española era un imperio de imperios, la mayor unión de pueblos, jurisdicciones y riquezas que se había conocido en el mundo. Y es que este era el sistema político que se utilizaba en la España y también en la Casa de los Habsburgo. Porque la Casa de los Habsburgo, de Carlos V y de Felipe II y de la Casa de Austria, de los Austrias reyes de España, era una monarquía compuesta, o sea, un conjunto de reinos, estados y señoríos bajo un mismo monarca. Y por eso Juan de los Solórzano las define como
monarquías integradas por diversos reinos y estados unidos bajo la fórmula de unión diferenciada, que significa que los reinos se han de regir, gobernar, como si el rey que los tiene juntos lo fuera solamente de cada uno de ellos. Ese fue el sistema político que se aplicó en el Perú, no el de colonialismo, no el de el centralismo absolutista de la Francia de Luis XIV, sino el que regía en el Sacro Imperio Romano, porque recordemos que los reyes de España, a partir de Carlos V, eran de la Casa de Austria, eran de los Habsburgo, y por lo tanto el sistema político que conocían era el del Sacro Imperio Romano Germánico, que según nos dice Peter Wilson, no era una única cadena de mando, no era una pirámide definida con el emperador en la cúspide, sino por el contrario, era una estructura idealizada que abarcaba múltiples elementos de jerarquía interna y se interrelacionaba en complejos modelos, tal como sucedía en el Perú. El énfasis de gobernanza no en el gobierno es deliberado. No, el concepto de gobierno implica un Estado centralizado e institucionalizado, pero gobernanza denota más bien autopolítica, autorregulación, conceptos cercanos al régimen del Sacro Imperio. De la misma manera como los curacas tenían una gobernanza, una autorregulación. Y las leyes que se aplicaban eran sus propias leyes, siempre que no contradijeran a las leyes de Castilla, dentro del marco de las leyes de Indias. En España, esto era en el Sacro Imperio, ¿no? Pero en España regía también un sistema político similar, porque recordemos que España nace como la unión de reinos, ¿no? Los reinos de Castilla y de Aragón, que también los reinos de Castilla y de Aragón constituían ya en su época monarquías compuestas. Entonces, en España también se formó como una monarquía compuesta, el mismo sistema del Sacro Imperio. Por eso, cuando llegan a América, es este el sistema que implementan, el de una monarquía compuesta, no el de una monarquía centralizada y absolutista, como nosotros estamos acostumbrados a escuchar o a tener en mente, y que, claro, nos distorsiona pensando que existía una verticalidad, ¿no?, impuesta, sin tomar en cuenta los mecanismos de autorregulación y descentralización que nos daba la monarquía compuesta, ¿no? Y es por eso que en el Perú se aplica este sistema, que además iba en consonancia con el sistema político que ya venía desde el Tahuantinsuyo. Era una locura, era irracional romper con el sistema político eficiente que funcionó en el Tahuantinsuyo, como se dice el día de hoy, ¿no? O sea, venir a destruir un gran imperio para sacar algo totalmente distinto era lo más ineficiente y lo más irracional que se podía cometer. Es por eso que Luque nos dice que los españoles identificaron que el sistema organizacional del Tahuantinsuyo, que reposaba en el poder de los curacas y señores del pueblo, era eficiente y replicable para el virreinato. Y de esta manera respetaron a los principales, a los curacas, siempre y cuando se convertían al catolicismo y se sometían a la soberanía del rey de España. Y por eso de Coster nos dice que el sistema de alianzas reposó sobre la autoridad que aún mantenían los curacas locales, que preservaban su autoridad sobre sus súbditos y colaboraban eficazmente con el tributo, la mita y el orden social. Y estos curacas fueron el puente entre el mundo andino y el mundo hispano. Y el sistema político que regió en el Perú era este de monarquía compuesta, donde los curacas representaban un papel similar al de los príncipes electores del Sacro Imperio, o al de los señores feudales, que tenían una autorregulación, ¿no? Por eso este régimen que gobernó el virreinato del Perú no tenía una administración tan vertical como se piensa el día de hoy, sino que el poder local, los curacas, los cabildos, junto con la corona, negociaban directamente entre sí, pues cabildo, justicia y regimiento de los reyes tenían la posibilidad de tratar directamente con el rey, tal como se dio con el caso de
Jerónimo Huacrapaucar, ¿no? Que envía sus probanzas al rey para que se le otorguen los títulos nobiliarios a los huancas. Y en el caso del Perú, este sistema de gobierno formó lo que se llama las dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios, que tenían sus propias instituciones, sus propios fueros y sus propias leyes. Y los curacas, que eran llamados los principales, hacían el papel de puente y de bisagra entre la República de Indios y la República de Españoles, y por eso ellos mantenían el poder, al menos durante la época de los Habsburgo. Y es por eso que no podemos hablar, pues, de invasión, de repente ni siquiera de conquista, ¿no? Porque Pedro de Peralta nos señala que la incorporación del reino peruano al imperio hispano fue a través de los pactos que hemos visto, a través de este traslato imperial. Y es por eso que para 1560, los descendientes de las panacas incaicas vivían cómodamente entre los españoles, mantuvieron tierras, palacios, siervos, recibían pensiones vitalicias concedidas por la corona española, administraban lucrativas actividades económicas y sus hijos contrajeron matrimonio con ricos vecinos españoles y unieron sus apellidos a las casas más importantes de Europa, tal como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y tal como lo vemos acá, donde la corona española les otorgaba escudos nobiliarios, y mercedes y beneficios a las distintas panacas y a las distintas casas del Inca. Nos dice Francisco Allende de Cadenas, ¿no? El rey les llamó hermanos y altezas, concediéndoles una condecoración propia y particular para ellos. Él les concedió el toisón de oro a perpetuidad, el derecho a permanecer cubiertos en su real presencia y a presidir todos los tribunales, consejos y cabildos de todos sus reinos, y a mantener una pequeña corte con sus correspondientes consejeros. Y es por eso que estos señores nobles eran los que administraban justicia, eran los que administraban orden, porque tenían su propio ejército personal. Eran los que mantenían el Estado, la integridad política dentro de los Andes. Eran la columna vertebral política en los Andes, ¿no? Entonces, pues como conclusiones podemos llegar a que el Perú no fue una colonia, ¿no? Fue un reino dentro del imperio hispano, dentro del sistema político de esta monarquía compuesta, en igualdad de condiciones a los demás reinos, ¿no? Aragón, Granada, Nápoles, etc. Que la conquista se dio a través de alianzas políticas y matrimoniales, donde la élite de las panacas incaicas mantiene su poder y privilegios. Que los curacas y descendientes incas tuvieron un abolengo, una posición de nobleza, que era equivalente a la nobleza de los grandes de España, y fueron el puente comunicativo entre la administración española y el pueblo andino. Y que durante el virreinato del Perú, pues el Perú fue el centro político, económico, social, cultural, intelectual del continente. En el Perú llegaban a estudiar, llegaban a hacer escuelas, porque se desarrollaron la escuela cusqueña, escuelas de arte, escuelas de música, pues como bien se ha visto en este congreso. Se desarrollaron facultades de medicina, hospitales, universidades, colegios de nobles. Era por eso pues un centro próspero, ¿no? Un centro de intelectualidad, de cultura, que mucho de eso lo vemos hasta el día de hoy en nuestras iglesias, en nuestra arquitectura, en nuestros cuadros, en nuestra música, y que es el tesoro que todos compartimos y estamos tan orgullosos y tenemos motivos para estar orgullosos. Solamente nos falta contar un poquito mejor la historia y sacarnos ese disco duro, ese chip que nos repite continuamente, ¿no? Que fuimos destruidos, humillados, vejados, y comenzamos a ver más bien que todos los motivos que tenemos para estar orgullosos de esta época tan olvidada, pero al mismo tiempo que nos deja tantos mensajes
tantas enseñanzas y que nos puede ayudar a reconciliarnos entre peruanos el día de hoy un poquito más, ¿no? Y no estar tan divididos como estamos. Muchas gracias. Rafael, muchas gracias. Entre tu público, todos aquí son extranjeros. Ah, Tienes argentinos, bolivianos y chilenos. Así que si alguien quiere hacerle alguna pregunta, creo que tienes bastantes. Hola, un gusto saludarte. El panorama planteado cambia completamente la concepción, la imagen histórica que se tiene. Sin embargo, me queda la duda, ¿qué pasó con la riqueza existente? Por ejemplo, cuando llegan el caso de Pedro Cieza de León, describe una riqueza en lo que va a ser el Palacio de Colincaña y todo eso. Entonces, mi pregunta es, si hubo un pacto político, ¿por qué ese pacto permite o al menos genera la sensación de que se perdió toda esa riqueza que pudo suceder? En mi cuestionamiento. sí, gracias. Muchas gracias por su pregunta, porque me da pie a explicar un poco más acerca de este periodo, ¿no? Cieza de León, al igual que otros cronistas, hablan de una riqueza del Tahuantinsuyo que se pierde en el proceso de conquista. De repente, incluso las palabras han sido muy generosas, porque hay cronistas que mencionan 30 años después de la conquista, nada funcionaba en el Perú. así de llano, ¿no? Así de simple. Todo iba mal en el Perú durante los primeros 30 años de la conquista. ¿Por qué? Porque las continuas guerras y enfrentamientos diluyeron esta prosperidad que se vivía en el incanato. Entonces, primero, pero ojo, eso no comienza con el proceso de la conquista, eso comienza con la guerra entre Huáscar y Atahualpa, porque los generales de Atahualpa destruyeron Cusco, masacraron a las panacas huascaristas. Y es en ese momento donde llega Pizarro, es recibido en el Cusco como el pacificador de la guerra civil entre hermanos, y ahí mismo, cuando sale Pizarro a Lima a fundar la Ciudad de los Reyes, pues Gonzalo Pizarro trata a Manco Inca de la peor manera posible, y Manco Inca se subleva. Y regresamos nuevamente a la guerra. Manco Inca cerca Cusco, cerca Lima, prácticamente también destruye Cusco, y cuando su cerco se rompe y Manco Inca se retira a Vilcabamba, regresa Diego de Almagro de la expedición de Chile, reclama Cusco para su gobernación y comienza otra guerra civil, en este caso entre españoles, entre los Pizarro y los Almagro, o los pizarristas y los almagristas, que se terminaron matando entre ellos, ¿no? Porque Diego de Almagro es ejecutado, es asesinado por Gonzalo y Hernando Pizarro, y Francisco Pizarro es asesinado por los almagristas. Entonces se terminaron matando entre ellos, y estas facciones incaicas, tanto de Manco como de Pauyu, toman partido por uno por el otro. Pauyu Inca primero era aliado de los almagristas, luego fue aliado de los pizarristas, luego fue aliado de Vaca de Castro y de Pedro de la Gasca. Manco Inca ayudaba a los almagristas por lo bajo y les enviaba tropas y les enviaba armas. Entonces, y después llega los virreyes a poner orden en este desmadre, y viene la rebelión de encomenderos con Gonzalo Pizarro y lo decapitan al virrey. O sea, acá se armó un desmadre. Esto era un todos contra todos, no había orden, no había gobierno. Obviamente, en esa situación se diluye toda prosperidad.
Entonces, ¿cómo es que yo estoy hablando pues de riqueza, ¿no? De que el Perú fue próspero, de que tenemos la primera universidad de América, que la tenemos, ¿no? San Marcos, tenemos el primer hospital de Sudamérica, tenemos las facultades de medicina. ¿Qué pasó ahí? Y lo que pasó tiene nombre y apellido. Francisco Álvarez de Toledo. El virrey Toledo fue el que puso orden en el Perú. El virrey Toledo es el que acaba, bueno, Pedro de la Gasca ya había acabado, ¿no? Con los enfrentamientos, pero los primeros virreyes también murieron abruptamente, ¿no? Es Toledo el gobierno más largo y al mismo tiempo que ordena el Perú, al punto que se le llama el Solón del Perú, ¿no? Por la cantidad de leyes que estableció. Sin embargo, Toledo lo hizo a mano dura, de repente como tenía que hacerse, ¿no? Y es por eso que Lumbreras lo llama el gran tirano del Perú. Y de repente lo fue, porque simplemente vino, aplicó y a Túpac Amaru I le cortó la cabeza y puso orden a la mala. Lamentablemente en nuestra historia siempre aparece el sujeto que pone orden a la mala, ¿no? Lo hemos visto en todos lados, el sujeto que con mano dura hace imponer la ley. Y ese fue el virrey Toledo en el Perú. La cuestión es que a partir de Toledo las cosas funcionaron. Y eso lo quiero mostrar con un cuadro. Y de por qué hablo de riqueza y de prosperidad en el Perú, ¿no? En este cuadro tenemos, que bueno, no lo había colocado en la exposición porque no buscaba hablar de economía ni de PBI, pero creo que la pregunta lo amerita. Tenemos dos ilustraciones, ¿no? Estos cuadros han sido sacados del libro de Bruno Seminario y sobre economía peruana. Y en el cuadro de la izquierda vemos la comparación del PBI per cápita del Perú entre el 1600 y 1820, donde la línea negra es el PBI per cápita del Perú y la línea gris es el PBI per cápita de Inglaterra. Y vemos que durante todo el virreinato, el PBI del Perú per cápita era más alto que el de Inglaterra. Éramos mayor potencia que Inglaterra durante los siglos XVI, XVII y XVIII, durante más de 250 años. ¿Esto dónde se rompe? Con la independencia. Y acá vemos la brecha que se arma y cómo el PBI del Perú cae abruptamente, ¿no? El cuadro de la derecha muestra lo mismo, pero con el PBI de España. Cuando decimos, ¿no? Vinieron los españoles y se llevaron las riquezas del Perú, que alguien me explique si los españoles se llevaron las riquezas del Perú, ¿por qué el PBI del Perú era más alto que el de España? Y eso lo vemos acá. Estos son números. Los números no tienen ningún sesgo, los números no mienten. La línea gris es el PBI per cápita de España y vemos que mayoritariamente era más grande el del Perú que el de España. Otra vez hasta 1820 que se arma la brecha y más bien, curiosamente, el PBI de España sube y el PBI del Perú se va a pique. Y de repente muchos de nuestros problemas que tenemos el día de hoy no tenemos por qué achacárselos a la conquista, sino qué es lo que hicimos en nuestro proceso de independencia, que también sabemos que fue otro desorden igual, ¿no? 20 presidentes en 9 años y 5 constituciones nos hablan de la anarquía que se armó. Entonces, pues, ¿qué pasó con la riqueza de los incas? Ya lo expliqué en estos 30 años de guerra. Luego se vuelve a poner orden. El Perú es potencia, lo dicen los números económicos, los indicadores económicos en el virreinato, pero al mismo tiempo tenemos que durante la independencia otra vez se diluye la riqueza y tal vez esa sea parte de la historia del Perú, que tanto hemos conocido, lo hemos visto recientemente, ¿no? En los últimos 20 años hemos generado también una riqueza que se ha terminado diluyendo. En el boom del guano hemos generado una riqueza que se terminó diluyendo y ya comenzamos a ver que hay un patrón en nuestra historia, ¿no?
Sí. Con seguridad hay muchísimas más preguntas. Y seguimos con las preguntas porque el tiempo tenemos. Así que quiero hacerte yo una pregunta porque Ajá. todos vienen de los países que son nuestros vecinos, de Argentina, de Chile y de Bolivia. ¿Qué sucede con ellos? O sea, nosotros, nuestra historia la conocemos, pero ¿qué pasa con los nuevos países que se forman? Y luego tenemos Colombia, por supuesto, hacia el norte, ¿no? Eso es algo muy interesante porque esta es su historia. Eso estaba asolapadamente en una diapositiva que mostré aquí, ¿no? Y eso es algo que se nos enseña muy poco, lamentablemente. Este era el mapa del Perú, hasta 1717. Desde Panamá hasta la Patagonia. Por lo tanto, si tenemos personas que nos están escuchando desde Panamá, desde Colombia, desde Ecuador, desde Bolivia, desde Paraguay, desde Chile, desde Argentina o desde Uruguay, esta es también su historia. Porque por 200 años todos ustedes fueron el Perú. Este era el mapa del virreinato del Perú, hasta las reformas borbónicas, hasta 1717. En que en 1717 se forma el virreinato de Nueva Granada, que incluye a Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Mientras que posteriormente, para 1780, se forma el virreinato del Río de la Plata, que incluye a Uruguay, Argentina y hasta Bolivia, porque la audiencia de Charcas pasa a ser parte del virreinato del Río de la Plata, y Chile se convierte en la capitanía de Chile. Entonces, durante 200 años esta ha sido también su historia. Lamentablemente el día de hoy se les enseña a colombianos, ecuatorianos, venezolanos y panameños que ellos eran Nueva Granada, y a argentinos y uruguayos que ellos eran el Río de la Plata. Pero eso ha sido a partir del siglo XVIII. En los 2 siglos anteriores han sido el virreinato del Perú, y por lo tanto quien nacía dentro de los territorios de lo que es hoy Argentina, o lo que es Uruguay, o lo que es Colombia, o lo que es Ecuador, o lo que es Chile, su partida de nacimiento salía como nacido en los reinos del Perú. Busquen la partida de nacimiento de Belgrano, si no me creen. Pero Belgrano salía que había nacido en los reinos del Perú. Así que esta es también su historia, porque todos estos territorios han sido virreinato del Perú, por lo menos hasta las reformas borbónicas, y bueno, ya ni hablar durante los procesos de independencia, pero vamos, hemos compartido una historia en común que el día de hoy no se nos cuenta, y que más bien terminamos enfrentados por rivalidades, por chauvinismos, cuando no nos damos cuenta que tenemos mucho más en común que lo que nos separa. Siguiendo en orden de ideas tu planteamiento y Ajá. observando la gráfica en la cual hay una fecha, me pareció 1820, donde hay un quiebre económico que se va al pique, es justo ese momento que coincide con ese periodo que conocemos a Simón Bolívar como el libertador. ¿Qué pudo suceder en ese momento en que se plantea una situación llamada, entre comillas, libertaria, de unas ideas diferentes, pero que coincide con un quiebre económico feroz, porque la caída mostrada por la gráfica es más que vertiginosa? Sí, lo que sucede es la desconexión de la costa y de los Andes, que es un problema que tenemos hasta el día de hoy, y se desarticulan los Andes. ¿Por qué se desarticulan los Andes? Precisamente porque Simón Bolívar
a la hora de llegar al Perú, disuelve el alferazgo real de los incas. Entonces, hasta este momento he explicado que los descendientes incas no solamente sobrevivieron a la conquista, sino que recibieron títulos nobiliarios, mercedes, propiedades, y vivieron prósperamente durante los 300 años de virreinato. Y aquí muchos me preguntan, ¿y qué pasó con ellos, no? ¿Por qué no los conocemos el día de hoy? Y eso fue porque a partir de 1825, Simón Bolívar disuelve el alferazgo real de los incas, le quita todos sus títulos nobiliarios a estos descendientes incas, les expropia las tierras y los deja en el anonimato. Y los Andes quedan acéfalos hasta el día de hoy. Y claro, el Perú entra en un periodo de caudillismo y de golpes de Estado y de dictaduras y de, pues, guerras civiles en donde se produce el debacle político que lleva al debacle económico. No hay orden en el Perú, eso lo dice Humboldt, ¿no? O incluso el mismo Charles Darwin, en sus famosos viajes que hizo, ¿no?, para escribir la evolución de las especies, ¿no? Cuando pasa por el Callao, y no baja al Callao, porque encuentra una guerra civil, y encuentra que hay 3 partidos que se están peleando el poder a balazo limpio, y dice, en el Perú no hay orden. Y es que los primeros 20 años de República, incluso yo diría hasta Ramón Castilla, el Perú era un caos, era un desastre. 20 presidentes en 9 años y 5 constituciones. Toma a cualquier imperio, a cualquier potencia mundial que conozcas el día de hoy, llámese Estados Unidos, llámese China, llámese Rusia, llámese la Unión Europea, toma a cualquiera y ponle 20 presidentes en 9 años y 5 constituciones, y vas a ver que no resiste, sin mencionar el desmembramiento de su territorio. Entonces, eso fue una debacle para el Perú, de la cual no se recuperaría hasta aproximadamente el boom del guano. Es con el boom del guano que retomamos un poco de esa prosperidad perdida, llamada por Basadre como la prosperidad falaz, porque si bien hubo riqueza económica, no existió la integración política que nos permitió crear una verdadera prosperidad en el Perú, porque ya lo dije, los Andes estaban desconectados, Lima no miraba a los Andes, ya eso lo dice Abraham Valderomar en el siglo XX, ¿no? El Perú es Lima y Lima es el jirón de la Unión. Se desconecta de la mayor parte de sus riquezas naturales y de la potencia que había sido durante 300 años, que era el mundo andino, y eso hace pues que este fraccionamiento nos lleve a las divisiones que conocemos el día de hoy, a que no podamos integrar la potencia que podríamos ser con todos los recursos que disponemos. Y eso es parte de precisamente un sistema político que nunca nos acomodó, porque el Perú no sabía qué cosa hacer. Esa es la verdad. Y esa ha sido gran parte de nuestros líos. San Martín proponía una monarquía y Bolívar proponía una república. Y el Perú estaba en el medio. Algunos como realistas, otros como republicanos, pero sin saber qué hacer. Al final terminaron siendo caudillistas, que creo que es el peor caso, ¿no? Ya todos sabemos cómo nuestros países de Hispanoamérica decaen cuando siguen a un caudillo que se cree el Salvador. Y eso sucedió en el Perú. Tuvimos caudillismos durante todo el siglo XIX. Y eso es un poco lo que explica esa debacle. Gracias. Ahora es un historiador dando conferencias para muchos. Estamos equilibrados. Enrique, por favor. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Desde Chile. Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto.
Eh, bueno, es impresionante la cantidad de información que manejas y cómo la difundes. No sé si decirte Rafael o Capitán Perú, pero... Como desees. Sí, mi pregunta básicamente es un comentario en relación a... No sé si llegar a mi casa a botar todos los libros de historia que tengo, pero porque nos cambiaste el panorama del cielo a la tierra, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿a qué atribuyes tú, pero así bien en fácil, porque el público que tenemos ahora es público joven, ¿cierto? Y me gustaría que me contaras, ¿a qué atribuyes tú esta historia que se nos ha contado? ¿Por dónde ha transitado este relato y cómo tú llegas no a descubrir, pero sí a generar nuevas conclusiones y un nuevo cierto paradigma de la historia de América y de la historia de nuestros pueblos? Impresionante ese mapa de Perú, ¿cierto? Donde estamos todos incluidos. Pero ¿a qué atribuyes tú este ocultamiento desde tu visión, ¿cierto? Porque probablemente podemos escuchar otra conferencia que va a ser todo lo contrario a lo que tú estás hablando, pero cuéntame, ¿a qué atribuyes tú este ocultamiento de una información y cómo la vas descubriendo en tu relato de vida? Pues se la atribuyo directamente a la reforma curricular de Juan Velasco Alvarado, ¿no? Todos los que, digamos, han vivido en el Perú durante la década de los 70 saben que existió un golpe militar donde Juan Velasco toma el poder a la fuerza y realiza toda una serie de reformas. Es más conocido por la reforma agraria, ¿no? Digamos, fue la más visible, la que rompió más los paradigmas de la época. Sin embargo, es menos conocida, pero creo que ha generado mayor impacto, la reforma curricular. Velasco realiza un cambio curricular donde introduce dentro de la enseñanza esta lucha de opuestos, tal vez basada en una dialéctica hegeliana o marxista, aunque Velasco no era marxista y no creo que haya conocido a Hegel tampoco. Pero bueno, era lo que ya se comentaba desde la época. Tal vez ya se comentaba desde Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos de la realidad peruana, ya habla acerca de un comunismo agrario incaico, ¿no? En los 7 ensayos, Mariátegui dice que el imperio de los incas era un comunismo agrario, en una extrapolación delirante, que yo no entiendo cómo ha calado también, ¿no? O sea, cómo alguien puede pensar, pues, que los incas eran marxistas, antes de Marx. Pero bueno, caló muy bien en la época, y también Mariátegui menciona que esta utopía, este paraíso incaico, fue destruido por las estructuras colonialistas, extractivistas, y estoy citando sus propias palabras, que vinieron solamente a depredar las riquezas del Perú. Pero este mensaje circulaba entre los círculos intelectuales, ¿no? Entre las discusiones del salón universitario, pero donde comienza a meterse en la gente es cuando Velasco introduce esta visión dentro de la enseñanza de la historia. Y es a partir de Velasco donde se enseña esta historia de los españoles opresores que impusieron unas estructuras colonialistas que sobreviven hasta el día de hoy y que se reflejan en el racismo, la discriminación, la marginación del hombre andino, siempre humillado y siempre oprimido. Y es por eso que Velasco toma como figura política a Túpac Amaru II, creando el Túpac Amaru II que conocemos el día de hoy, que es distinto al Túpac Amaru histórico, pero que Velasco lo crea a imagen y semejanza, ¿no? Como para verse reflejado en ese caudillo anticolonial y que vean en ese caudillo a su propia persona también.
Y yo, ¿cómo descubro esto? Pues primero, precisamente leyendo libros, hablando con historiadores, en especial yo valoro mucho las enseñanzas del doctor Donato Amado, historiador cusqueño, que lamentablemente falleció el año pasado, muy recientemente, pero que nos dejó tesoros, como su libro del estandarte real y la Mascaipacha, en donde precisamente relata la historia del alferazgo real, de los descendientes incas y mucho de lo que he mostrado. Y comienzo a ver que era una historia distinta y me llevo la misma sorpresa que ustedes se han llevado. Yo también digo, oye, pero esto no me han enseñado a mí. Y preguntando, encuentro, y preguntando y comentando, ¿no? Y conversando, encuentro que nuestros abuelos tenían esta historia, ¿no? O sea, cuando hablaba con personas que habían estudiado el colegio antes de Velasco, ellos me decían que sí les habían enseñado la historia como yo les estoy hablando. Incluso ellos me decían, a mí nunca me hablaron de Túpac Amaru. Túpac Amaru II era un desconocido en la historia escolar. No se enseñaba Túpac Amaru II. Y es a raíz de Velasco que cobra esta importancia el caudillo anticolonial que venía a romper las estructuras de opresión. Y aquí nos damos cuenta, y aquí es donde me di cuenta que era a partir de esta reforma curricular que se nos daba el discurso de lucha de opuestos, de opresor oprimido, ¿no? Colonizador y colonizado. Y que a pesar que eso, porque uno puede decir, bueno, pues les está echando la culpa a Velasco, no le echo la culpa a Velasco, era la visión de su época, ¿no? Si nosotros nos remontamos a lo que se hablaba en televisión, por ejemplo, la otra vez rescaté un video, que por ahí lo debo tener, sobre el himno nacional que se pasaba en la década de los 70. En la década de los 70, al mediodía, a las 12 y a las 6 de la tarde que finalizaba la programación, porque ya los canales decían, bueno, este es el último programa y estática pura, pasaban el himno con la estrofa de largo tiempo el peruano oprimido. Pero lo acompañaba un video en donde se veía a un conquistador español, ¿no? Con su uniforme, con su armadura, con su morrión, jalando con cadenas a hombres andinos, pero vestidos no como en el siglo XVI, vestidos como en la época actual, ¿no? O sea, estaban las mujeres con su pollera, ¿no? Y cargando al hijo a la espalda. Y los hombres con su chullo. Esa no era una vestimenta del siglo XVI. Estaban con la vestimenta actual del siglo XX, pero todos estaban encadenados y la cadena la jalaba un conquistador español. Una animación de la época, ¿no? Mientras decía, largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró. Eso se pasaba todos los días, 2 veces al día. Una figura totalmente anacrónica, porque sabemos primero que no se vestían así en la época, ¿no? Segundo, que la esclavitud estaba prohibida por las leyes de Indias. No, el hombre andino no fue esclavizado. Entonces, era el mensaje político, pero que ha calado en las personas y por eso el día de hoy es tan fuerte. Y sobre todo los que han vivido esa época te dicen, no, no puede ser, porque día y noche se nos decía este mensaje de colonización y de explotación y de humillación del hombre andino que Velasco venía a romper y venía a liberarnos, ¿no? Él era el salvador de esta situación. Entonces, entonces era la visión de la época, era la efervescencia de la época. No le echo la culpa a Velasco, ¿no? Cada época pues tiene sus propios avatares. Pero vamos, desde los años 70 han pasado 50 años, por amor de Dios.
¿Qué hemos hecho en 50 años? Y en 50 años han pasado todo tipo de gobiernos. Han pasado gobiernos democráticos, han pasado gobiernos de izquierda, han pasado gobiernos de derecha, y nadie le ha importado meterse a revisar la currícula escolar y decir qué nos están enseñando y si lo que nos están enseñando es historia o es un discurso político. Ni Belaúnde, ni Fujimori, ni Alaguno, ni Alandós, ni Paniagua, ni Toledo, ni Humala. Bueno, Humala sí hizo una reforma curricular que, si recuerdan, es la que salió la gente a marchar porque estaba metiendo cuestiones progresistas y de liberación sexual y unos contenidos medios triple X. Entonces salieron las madres, marcharon y se preocuparon más por eso que por el tema de historia, que, dicho sea de paso, eliminaron el curso de historia del colegio, ¿no? El curso de historia del Perú en primaria pasó a llamarse persona social, lo cual no entiendo yo que es una persona social hasta el día de hoy, para educación primaria, ¿no? Obviamente, de repente como curso universitario sí, ¿no? Pero en primaria que se enseñen persona social, bueno, no lo sé. Y en secundaria les enseñan ciencias sociales, ¿no? Pero se nos sigue diciendo el mismo discurso. Entonces, ni Humala, ni PPK, y bueno, Pedro Castillo de hablar, ¿no? Pedro Castillo, este discurso lo daba en sus discursos presidenciales, hablaba de los españoles que vinieron a colonizar. Entonces, vamos, en 50 años no nos ha importado. Y aquí vemos las consecuencias, ¿no? De repente Pedro Castillo es la consecuencia de esto. Entonces, mucho de este odio, ¿no? Mucho de esta indignación, de este enfrentamiento, se entiende cuando vemos qué es lo que se nos enseña. Pero lo que se nos enseña, lamentablemente, no es historia. Y lo digo claro y llano. Lo que se nos enseña es el discurso político que metió Velasco en la educación. Así de simple. Y que iba de acuerdo también a su proyecto político. Y que nadie le interesó cambiarlo hasta el día de hoy. Así que no es tanto echarle la culpa a Velasco tampoco, ¿no? Pues muchas gracias. Podrían seguir conversando por muchas cosas, ¿no? Pero sí, tenemos más aquí. Rafael, muchísimas gracias. Bueno, un aplauso para ti. Gracias a ti. Ahora viene el conversatorio, todos estamos, ahorita se conecta Verónica y nada, y seguimos. Entonces, 2 minutos para ver.